¿Alguna vez has leído las noticias y has sentido que el mundo está al borde del abismo? Israel comunicó hace unos minutos que detectó misiles lanzados por Irán. Que los eventos que vemos a diario no son una simple coincidencia. Una amplia operación de rescate y recuperación de cuerpos fue desplegada en Texas, Estados Unidos. Bien, información de último minuto. Esto es del bloque internacional. Un fuerte terremoto se habría registrado en las costas de Rusia. Hace casi 2000 años, los discípulos de Jesús le hicieron una pregunta directa. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hoy vamos a analizar su respuesta. Respice de cielo et vide et visita vini amistad me protegea. Bienvenidos. En este estudio profundo no vamos a especular con fechas ni a sembrar pánico. Vamos a hacer algo mucho más importante. Vamos a abrir las Escrituras para entender las 7 señales clave que Jesús y los apóstoles nos dejaron para discernir los tiempos. Este no es un video sobre el miedo, es un video sobre la preparación, la vigilancia y la esperanza. Quédate conmigo, porque entender estas señales fortalecerá tu fe y cambiará la manera en que ves el mundo que te rodea. Ay, no puedo más. Siento que viene. No puedo. Respira conmigo. Respira. Antes de enumerar las señales, es crucial entender el marco que Jesús nos dio. En Mateo 24, versículo 8, después de mencionar varias de estas señales, Él dice, «Y todo esto será principio de dolores». La palabra griega usada aquí es odín, que se refiere específicamente a los dolores de parto. ¿Qué significa esto? Significa que las señales del fin no aparecerán de repente, todas a la vez, en su máxima intensidad. Al igual que los dolores de parto de una mujer, comenzarán de forma leve y espaciada, pero aumentarán en frecuencia e intensidad a medida que se acerca el momento del alumbramiento. Por lo tanto, no debemos buscar una sola señal aislada, sino una convergencia, un aumento simultáneo en la frecuencia y la magnitud de todas estas señales. Este es el problema o el escenario que debemos observar. No si hay guerras, sino si hay más guerras y más intensas. No si hay terremotos, sino si ocurren con una frecuencia y poder que hagan gemir a la creación. Con este concepto de dolores de parto en mente, analicemos la primera y quizás la más importante de las señales. Antes de seguir, reflexiona un momento. ¿Percibes este aumento en la frecuencia e intensidad de los problemas globales en tu propia vida o en las noticias que consumes cada día? Ahí hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. Camina y pase. La primera advertencia de Jesús, la señal que encabeza la lista en Mateo 24, no es sobre guerras ni desastres. Es sobre algo mucho más sutil y peligroso, el engaño espiritual. En el versículo 4 y 5, Jesús dice, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Esta profecía tiene 2 filos. El primero es literal. A lo largo de la historia han surgido individuos que afirmaron ser Jesucristo regresado. Desde Simón Bar Kokhba en el siglo II hasta figuras modernas como Sun Myung Moon o José Luis de Jesús Miranda. Pero el engaño más profundo no es siempre tan obvio. El segundo filo, y el más prevalente hoy,
es el de aquellos que no dicen «Yo soy el Cristo», pero efectivamente usurpan su lugar. Son los falsos profetas de los que habla el versículo 11. Estos son líderes, ideologías o movimientos que ofrecen una salvación alternativa, una verdad diluida o un evangelio diferente al bíblico. El apóstol Pablo nos advirtió sobre esto en 2 de Corintios 11, 13, 15, diciendo que falsos apóstoles se disfrazan como apóstoles de Cristo, así como Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. El engaño no vendrá con cuernos y un tridente. Vendrá con una sonrisa, con palabras elocuentes, mezclando un 90% de verdad con un 10% de veneno letal. Pensemos en el Evangelio de la Prosperidad, que reduce a Jesús a un medio para obtener riqueza material. Se ha establecido en la tierra. Es tiempo que la iglesia de Cristo entienda que la prosperidad es tu derecho de herencia. Pensemos en las teologías de la risa, que se burlan de las demás iglesias, porque ellos creen tener el poder y toda la autoridad de las Escrituras. Esa es la parte más difícil de administrar el poder. Pensemos en el vómito religioso que afirma que todos deben expulsar sus pecados y demonios a través del vómito. Todo esto es parte de la gran decepción. La única defensa contra el engaño es conocer íntimamente la verdad. Si no estás sumergido en la palabra de Dios, eres un candidato fácil para la falsificación. Inmediatamente después de advertir sobre el engaño, Jesús dirige nuestra atención al estado del mundo. Mateo 24, 6, 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. La humanidad siempre ha conocido la guerra. Entonces, ¿cómo es esto una señal? Recordemos el principio de dolores de parto. La señal no es la existencia de la guerra, sino el aumento de su escala, su potencial destructivo y su alcance global. El siglo XX fue el más sangriento de la historia humana, con 2 guerras mundiales que redefinieron el conflicto. Y por primera vez en la historia, la humanidad desarrolló la capacidad de aniquilarse a sí misma con armas nucleares. La frase nación contra nación, etnos contra etnos en griego, puede referirse a guerras civiles y conflictos étnicos. Reino contra reino, Basileia contra Basileia, se refiere a guerras entre imperios o estados soberanos. Hoy vemos ambas cosas en una escala sin precedentes. Los rumores de guerras son las tensiones diplomáticas, las amenazas, las guerras frías y la constante inestabilidad que vemos en los titulares. El mandato de Jesús aquí es crucial. Mirad que no os turbéis. La fe del creyente no se basa en la paz mundial, sino en la soberanía de Dios. Estos eventos no son una señal de que el plan de Dios ha fallado. Son una confirmación de que su palabra es verdadera y que la historia avanza hacia la conclusión que Él ha decretado.
La tercera señal complementa la segunda, mostrando que no solo la humanidad estará en conflicto, sino la propia creación. Continuando en Mateo 24:7, Jesús añade: y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. El libro de Lucas añade grandes terremotos y señales en el cielo, Lucas 21:11. De nuevo, aplicamos el principio de los dolores de parto. Los terremotos han existido siempre, pero la ciencia nos muestra una corteza terrestre cada vez más inestable. Las pestes o pandemias, como la que el mundo experimentó recientemente, pueden ahora paralizar el planeta entero en cuestión de semanas gracias a la globalización. Las hambrunas, a menudo resultado de la guerra, la sequía o la inestabilidad económica, siguen afectando a millones. Años debido al parón económico mundial que ha provocado la pandemia. El 80% de esos niños con el futuro en el aire viven en el África subsahariana y en el sur de Asia. Estos eventos son un recordatorio físico de una verdad espiritual. La creación gime. El apóstol Pablo lo describe en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La tierra misma está anhelando la redención final que vendrá con el regreso de su Creador. Para el creyente, estas catástrofes no deben generar solo temor, sino también compasión. Somos llamados a ser las manos y los pies de Cristo en medio del sufrimiento, a ofrecer ayuda y a compartir la esperanza eterna que trasciende cualquier desastre terrenal. Cuando ocurre una catástrofe, ¿cuál es tu primera reacción? ¿El miedo por tu propia seguridad o la compasión y el deseo de orar y ayudar a los afectados? ¿Cómo podemos equilibrar la vigilancia profética con el amor práctico? Muchos luchan para ponerse a salvo y cruzan las calles convertidas en caudalosos ríos en la zona de Huachipa. Las siguientes señales se vuelven aún más personales y culturales. No se trata solo de eventos externos, sino de la condición del corazón humano. Jesús lo predijo en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El apóstol Pablo da una descripción increíblemente detallada de esta condición en 2 de Timoteo 3:1-5. Es una radiografía de la sociedad de los últimos días. Leámosla. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En meter a nobles migrantes, trabajadores, gente de bien, en cárceles, sin juicio, sin haber cometido delitos en El Salvador, sin ningún tipo de pena emitida por un tribunal del Salvador. ¿Es esto legal? ¿Es justo? ¿Es humano, Nayib Bukele? Esta lista es escalofriante por su precisión. Describe una cultura centrada en el yo, el narcisismo, amadores de sí mismos, el materialismo, avaros, la arrogancia, soberbios. Describe la ruptura de la familia, desobedientes a los padres, sin afecto natural. Y lo más revelador, culmina con una religiosidad vacía, una apariencia de piedad, sin poder real para transformar vidas. Esto es la apostasía,
No necesariamente un ateísmo abierto, sino un cristianismo cultural y superficial que se ha vaciado de su poder. Cuando el amor se enfría y la maldad abunda, la Iglesia es llamada a ser un faro de calor y luz, a amar fervientemente y a vivir la piedad genuina que el mundo ha abandonado. להיות וכל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות. Esta es quizás la señal más específica y verificable del siglo XX, un supersigno que muchos teólogos creen que puso en marcha el reloj profético final. Se trata de la nación de Israel. Durante casi 1900 años, desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el pueblo judío fue dispersado por todo el mundo sin una patria. Sin embargo, la Biblia profetizó su regreso. En Lucas 21:24, Jesús dice que Jerusalén sería hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto implica que llegaría un momento en que el control gentil sobre Jerusalén terminaría. Luego, en la parábola de la higuera, Mateo 24, 32, 34, Jesús dice: de la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Muchos intérpretes ven a la higuera como un símbolo de la nación de Israel. El brotar de sus hojas sería el renacimiento de Israel como nación soberana, algo que ocurrió contra todo pronóstico el 14 de mayo de 1948. Por primera vez en 2 milenios, el pueblo judío tenía su tierra de nuevo. Este evento singular permite que otras profecías del fin de los tiempos, que se centran en Israel y Jerusalén, puedan cumplirse. Independientemente de las complejidades políticas de la región, desde una perspectiva puramente profética, el renacimiento y la supervivencia de Israel en medio de un mundo hostil es un milagro moderno y una señal inequívoca de que Dios está cumpliendo sus antiguas promesas. Ellos adoran mientras están siendo vigilados. A medida que la cultura se aleja de Dios y la Iglesia se mantiene firme, el conflicto es inevitable. Jesús no prometió popularidad, prometió persecución. En Mateo 24:9, Él advierte: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esta persecución tiene dos caras. Por un lado, está la persecución violenta y física. Según organizaciones como Puertas Abiertas, hoy en día hay más cristianos perseguidos por su fe que en cualquier otro momento de la historia. En muchos países, ser creyente es una sentencia de muerte, prisión o discriminación severa. Por otro lado, en las naciones occidentales, la persecución es a menudo más sutil, pero igualmente real. Es una persecución cultural, académica y legal. Es ser ridiculizado por sostener valores bíblicos, ser cancelado por expresar una opinión contraria a la corriente dominante o enfrentar presiones legales para comprometer la fe en el ámbito profesional. La arremetida de Daniel Ortega en contra de la Iglesia Católica en Nicaragua alcanzó hasta la celebración de la Semana Santa. Ser aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre es una señal de que estamos viviendo correctamente en un mundo caído. Si el mundo te ama,
advirtió Jesús, recuerda que lo ha aborrecido a él primero. En lugar de ser una causa de desesperación, la persecución debe ser vista como una insignia de honor y una confirmación de nuestra ciudadanía celestial. In the name of Jesus. No divorce in the name of Jesus. I thank you that you will... Después de una serie de señales tan sombrías, Jesús concluye con la señal más grande y esperanzadora de todas. Una que no depende de la maldad del hombre, sino del poder y la misión de Dios. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es la única señal que la Iglesia tiene la capacidad de acelerar. El fin no vendrá hasta que cada grupo étnico, Pantatouis etnesin en griego, haya tenido la oportunidad de escuchar el testimonio del Evangelio. Gracias a la tecnología, la globalización y el trabajo incansable de los misioneros, estamos viviendo en la generación que más cerca ha estado de cumplir esta gran comisión. La Biblia ha sido traducida a miles de idiomas. El mensaje del Evangelio llega a los rincones más remotos a través de la radio, internet y los teléfonos móviles. Esta señal nos da nuestro propósito. No estamos aquí simplemente para esperar el fin, sino para participar en la misión de Dios. Somos llamados a ser parte de este testimonio global. El fin no es solo una conclusión, es la meta hacia la cual corre la historia. Y esa meta es la redención ofrecida a cada tribu, lengua y nación. Esta es nuestra tarea hasta que Él vuelva. Falsos profetas, guerras, desastres, decadencia moral, el regreso de Israel, la persecución y la predicación global del Evangelio. Estas 7 señales no son un guión de película de terror. Son las notas de Dios al margen de la historia, recordándonos que Él tiene el control. No están diseñadas para causar pánico, sino para purificar nuestra fe, despertar nuestra urgencia y fijar nuestra esperanza no en este mundo que pasa, sino en el Rey que viene. La pregunta final no es ¿cuándo vendrá Jesús?, sino ¿estoy listo? Si este estudio profundo te ha hecho reflexionar y quieres prepararte, déjame saberlo en los comentarios con un amén. Tu testimonio anima a toda esta comunidad. Si crees que este mensaje puede despertar a alguien más, apoya este ministerio con un me gusta para que el algoritmo de YouTube lo muestre a más personas que necesitan escucharlo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. Continuaremos profundizando en estos temas cruciales para fortalecer nuestra fe en tiempos desafiantes.